Usted tiene que operarse, tiene que ese reto por delante. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, es diabético, si tiene presión alta, si tiene algún tipo de alergia? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que parar los medicamentos? ¿Qué medidas tiene que tomar? Justamente hoy está con nosotros el médico internista, el doctor Paolo Duarte. Doctor, un placer, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a los televidentes. Realmente esto que hablamos ahorita de lo que es la valoración preoperatoria incluye hacer una evaluación previa a un evento quirúrgico. Usualmente son pacientes que, ya sea que son mayores de 45 años considerados sanos, o bien pacientes de cualquier edad que contengan alguna o que tengan alguna enfermedad, digamos, que haga que haya que valorarlos. Hipertensión, diabetes, asma de difícil manejo, cardiopatía isquémica, básicamente. Vamos a repasar algunos pacientes, doctor, precisamente. Vamos a empezar con el caso número 1. Él es un hombre de 56 años. Él tiene tratamiento para la presión alta, no tiene ningún tipo de alergia a medicamentos. Nunca se ha sometido a ninguna cirugía este paciente, doctor, pero un amigo en algún momento de la vida le recomendó que se tomara una aspirina diaria, que eso le iba a caer súper bien. Entonces, ahora sí, tiene que enfrentarse a una cirugía por cáncer de próstata. En este caso, la primera pregunta, ¿hay que suspender la medicina de la presión alta? Usualmente los antihipertensivos son medicamentos que hay que mantener incluso el día de la cirugía. Se les recomienda a los pacientes, dependiendo de la hora, pero si la cirugía va a ser temprano, que utilicen el medicamento tipo 5 o 6 de la mañana y con poquita agua, ¿verdad? Básicamente para tratar de mantener el ayuno, pero sin suspender el medicamento. Sobre todo porque los eventos quirúrgicos generan estrés, sí, ¿verdad? claro. Suspender un medicamento perfectamente nos puede hacer que se suba la presión para arriba. Claro, entonces ya sea o que se suspenda la cirugía eventualmente o bien que tengamos complicaciones ya dentro del proceso operatorio. Claro. Ok, ¿qué pasa con la aspirina? ¿Habría que suspenderla? ¿Cuánto tiempo antes de la operación? Es la pregunta de mucha gente. Con la aspirina hay que tomar en cuenta que la aspirina es un medicamento que inhibe las plaquetas. Las plaquetas tienen una vida media de 7 días aproximadamente. Entonces, usualmente cuando el paciente tiene un bajo riesgo de trombosis, qué sé yo, si el paciente no es cardiópata, si está utilizando aspirina para otra indicación, usualmente uno lo recomienda suspenderla una semana antes. Ahora, existen casos en donde hay que valorar qué tan necesaria sea mantener la aspirina. Ejemplo, pacientes que han tenido infartos recientes, que se le ha colocado un stent, por ejemplo, versus qué posibilidad de riesgo tiene de sangrar en el procedimiento. Entonces, hay ocasiones en donde no se suspende una semana antes, se suspende 3 días o 5 días. Eso habría que valorarlo en caso individual. Excelente. Vamos con el paciente número 2 y en este caso es una mujer de 34 años, bastante joven, tiene antecedentes de alergia, ¿verdad? Inclusive tiene antecedentes de alergia a los AINES y ahora va a enfrentarse a una salpingectomía, doctor. Y la primera pregunta de ella es, bueno, estos efectos secundarios, ¿es lo mismo? O sea, la alergia a estos efectos secundarios por el tema de los AINES, ¿hay algún riesgo ahí? Sí, los AINES son un grupo de medicamentos que se conocen como antiinflamatorios no esteroideos. Usualmente cuando la persona ha tenido alguna reacción alérgica manifestada como un brote cutáneo después de consumir un medicamento, un evento de shock anafiláctico, ¿verdad? Que es algo todavía más severo, pues sí estaría contraindicado utilizar antiinflamatorios. Lo que hay que tomar en cuenta es que los medicamentos, hay algunos que se utilizan para el dolor que tienen efectos secundarios. Entonces, medicamentos como Lisalgil, como Tramal, que en algunas ocasiones se utilizan en el postoperatorio, pueden generar efectos secundarios y la gente a veces los interpreta como alergia al medicamento. Ahora, en el caso de esta señora específicamente, ¿tiene algún riesgo de presentar alguna alergia en el momento de la anestesia, doctor? Propiamente la anestesia no, porque en ese momento no se utilizan medicamentos antiinflamatorios, o sea, no se utilizan medicamentos de ese tipo para el dolor. Ahí la recomendación o el cuidado más bien va a ser en el posoperatorio inmediato, en donde usualmente se utilizan medicamentos analgésicos los primeros días para tratar de controlar el dolor postquirúrgico. Bien, vamos con el caso número 3 y en este caso es un caballero, también es un hombre de 64 años. Él es diabético, tiene tratamientos orales, insulina por supuesto, que va a ser sometido en este caso a una cirugía de vesícula, doctor. Y la pregunta de este caballero es si debe suspender sus medicamentos orales antes de la cirugía. Usualmente cuando el paciente tiene medicamentos orales hay que ver qué tipo de medicamento es. Hay algunos que los debe suspender 48, 24 horas antes de la cirugía, ¿verdad? Sobre todo porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente que va diabético, que va para una cirugía, tiene que ir
compensado de su glicemia, o sea, no tener elevaciones, Sí, claro. pero es muy importante también evitar el riesgo de hipoglicemia. O sea, el hecho de que nosotros le sigamos dando el medicamento el día de la cirugía, que le pongamos la insulina, el paciente va a estar en ayunas, va a estar nada vía oral, entonces el riesgo de hipoglicemia aumenta. Entonces, el qué tan pronto tengo, o previo a la cirugía, tengo que suspender el medicamento va a depender de la acción del fármaco como tal. ¿De acuerdo? Ok, Entonces, va a dependiendo depender de qué tipo de cada uno. insulina. Usualmente la metformina, que es uno de los más utilizados, sí. se recomienda entre 24 y 48 horas antes de realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Y qué pasa después, doctor? Después de una cirugía, ¿qué tan pronto, digamos, vuelve la normalidad de los medicamentos en el caso de los diabéticos? Va a depender de la cirugía. Si es una cirugía, digamos, que me limita a mí la ingesta de alimentos, es una cirugía abdominal en donde voy a pasar varios días tomando líquidos claros, consumiendo alimentos en una cantidad no usual, hay que valorar en qué momento lo reinicio, ¿verdad? Incluso va a ser varios días después. Si es una cirugía, pues que no me compromete mi ingesta, que es una cirugía de bajo riesgo, de corta duración, probablemente ya después, al día siguiente, los puedo estar reiniciando, lo que son medicamentos orales, ¿verdad? Bien, tenemos otro caso y es el de una mujer. En esta situación ella tiene 62 años, está anticoagulada por historia de múltiples trombosis venosas profundas en este caso. Y la pregunta de ella es si debe suspender los medicamentos anticoagulantes. Okay. El evento operatorio siempre supone un riesgo para trombosis, sobre todo si son cirugías prolongadas o si en el periodo de recuperación el paciente va a estar encamado. Ejemplo, una cirugía de cadera, una cirugía de rodilla, por ejemplo. Ahora bien, si el paciente tiene ya algún medicamento que lo tenga anticoagulado, hay que ver cuál es la razón por la cual está anticoagulado. Normalmente uno prefiere tratar de evitar que el paciente se mantenga con el efecto de la anticoagulación durante la cirugía, indudablemente porque eso supone un riesgo mayor de sangrado. Entonces, Sí, claro. si está anticoagulado, por ejemplo, con warfarina, que es un medicamento que con mucha frecuencia se utiliza, uno tiene que esperar más o menos 4 días, aproximadamente 4 o 3 días, a que pase el efecto de la warfarina. Entonces, se suspende la warfarina y ¿qué es lo que pasa? Si el paciente tiene un alto riesgo de retrombosis, de volver a tener una trombosis venosa profunda, de tener un embolismo pulmonar, durante el perioperatorio se cambia a un medicamento que es inyectado. ¿Por qué? Porque lo va a mantener anticoagulado, pero es un medicamento que en el momento que yo lo dejo de poner, el efecto anticoagulante se pierde. El paciente se opera y se reinicia nuevamente el fármaco inyectado, ya sea en la noche de la cirugía o bien al día siguiente. Ahora bien, existen unos anticoagulantes relativamente más nuevos en donde el efecto se quita un poco más rápido que con la warfarina. Entonces, en esos medicamentos sí habría que valorar si la suspensión se hace únicamente el día antes o el mismo día de la cirugía, se omite tomar el medicamento. Ahora, todas estas medidas, doctor, de las cuales hemos hablado, ¿tiene alguna diferenciación si la cirugía es con anestesia total o con anestesia local? ¿O si es una cirugía donde vaya a haber permanencia en el hospital o sea ambulatoria? Claro. Indudablemente uno de los factores más importantes para valorar el riesgo quirúrgico y qué medidas tengo que tomar es, uno, el factor del paciente, su edad, sus medicamentos, sus patologías. Dos, el riesgo que conlleva la cirugía. Y como dice usted, hay cirugías ambulatorias en donde probablemente las modificaciones van a ser mínimas, ya que el paciente va a su casa, retoma su tratamiento. Y existen otras cirugías de mayor complejidad, cirugías vasculares mayores, en donde el riesgo es más alto y el manejo tiene que ser intrahospitalariamente. Entonces, el seguimiento que se le da a ese paciente va a ir dependiendo de las presiones que maneje, de los resultados de los exámenes, etc. Entonces, eso hay que hacerlo muy individualizado. Y algo muy básico, doctor, quizá que esté en la cabeza de muchos de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos suplementos, vitaminas, no sé, anticonceptivos o una pastilla por aquí por allá, ¿hay que suspenderlas o esto no tiene ninguna contraindicación? La gran mayoría de los medicamentos no es necesario tomarlos el día de la cirugía. Por ejemplo, lo que son suplementos vitamínicos, medicamentos para el colesterol, por un día que no los vaya a utilizar no le va a generar ningún problema al paciente. Incluso medicamentos para la tiroides, por ejemplo, son medicamentos que tienen una vida media un poco más larga. Entonces, el hecho de no tomarlos el día de la cirugía no le va a generar problema. Aquí hay que tomar en cuenta que lo que se trata es de que el día de la cirugía se den los medicamentos que sean estrictamente necesarios, sobre todo para no, llenar la cámara gástrica eventualmente ante una cirugía, de las cuales es mayor riesgo, digamos, si son cirugías generales o anestesias generales versus una anestesia local como tal. Bien, doctor, muchísimas gracias por ampliarnos este panorama y por ir más listos, ¿verdad? Y esperar, obviamente, que el doctor nos dé todas las recomendaciones del caso. Perfecto. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Feliz día. Igualmente. Berito.